Bueno, buenos días. Estamos aquí entonces para iniciar la clase del día de hoy. Jonah, ¿cierto? El profeta, Jonah Hanabí. Vamos a tratar de verlo de una manera bien detallada, bien profunda, para que todos tengamos como las herramientas suficientes para entenderlo. A las personas que nos acompañan por primera vez o los que de pronto la última ocasión no pudieron tomar nota, les recuerdo que en YouTube ya está el video número 1, ¿cierto? El que tiene que ver con la clase anterior. Entonces pueden ir a YouTube y ahí encuentran la clase número 1, la de la semana anterior. Y durante el transcurso de esta semana, más tarde el día miércoles, tendremos el video número 2, que es el complemento de esta clase. También tenemos por ahí en Instagram el video, ¿cierto? Está en todos lados para que lo puedan ver por si de pronto la semana anterior pues no pudieron verlo, de pronto no pudieron tomar nota, para no volver a repetir como lo mismo cada clase, ¿no? Entonces vamos a iniciar con donde habíamos quedado la vez anterior, donde dijimos el nombre del profeta Jonah, ¿cierto? Su significado, eso también está en el video. Dijimos, a ver si por aquí tenemos los apuntes, algunos de los que salen también en el video. A ver un segundo mientras que carga. Entonces, dijimos la semana anterior que Jonah, ese nombre significa como tal paloma, o puede significar también efervescencia. Esto debido, al parecer, por el carácter que tenía Jonás, que era muy rígido. Y esta rigidez la vamos a ver durante el libro, principalmente al final, donde él expresa al Eterno sus razones para no querer ir a Nínive, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo el día de hoy y vamos a entrar pues directamente en la lectura. Donde dijimos el nombre Jonah, cuánto tenía de valor numérico. Y esto lo vimos en el video, lo colocamos por ahí, ¿verdad? Ojalá usted lo haya podido ver. Y es el valor o el número 71. Y es porque precisamente Jonah representaba para la gente de aquella parte del planeta. Es decir, para los ninivitas representaba el Sanedrín, ¿sí? Los sabios, representaba la justicia, el sistema de justicia. Porque él fue el que les llevó la representación de la justicia hasta allá. Y si sumamos 7 y 1 nos da 8, que significa sobrenatural, misericordia, volver a nacer, volver a empezar. Tiene muchísimos significados el número 8. Dijimos además de eso que él era originario de una ciudad llamada Gat Jaefer, ¿cierto? Y este Gat Jefer, como aparece en la Reina Valera, ¿cierto? Significa lagar del vino. Ahí lo tenemos entonces, Gat Jefer. Y luego tenemos el nombre de su padre, Amitai, que significa veraz, verdadero, mi verdad, mi verdadero. Y también puede hacer referencia a una verdad que se dice de manera fuerte, o sea, de manera tajante. Sí, entonces aquí también observamos nuevamente el carácter de Jonás, pues descifrado en el nombre de su padre. Y por último, vimos la semana anterior Nínive, ¿verdad? Que es la capital del imperio asirio de esa época. En esa época el imperio asirio aún no había derrotado a la casa de Israel, pero dentro de muy pocos años lo iba a lograr. Este imperio, el imperio asirio, o más bien la ciudad, ¿no? El nombre Nínive significa ciudad de la crudeza, carne cruda, principal de la crudeza, dureza o malos comportamientos. Pueden ser los posibles nombres de esta ciudad, y esta ciudad fue fundada por Nimrod en Génesis 10:11. Cuando dice que armando como su ciudad, su imperio, su gobierno, Nimrod fundó varias ciudades, entre ellas Nínive, ¿cierto? En la tierra de Mesopotamia. Es decir, ellos, los asirios, también vienen de esa corriente de los primeros babilonios. Entonces, por eso en algunas ocasiones van a encontrar que a los ninivitas les llaman hijo de Babilonia. Sí, hay un texto, hay unos pasajes donde lo llaman así, la hija de Babilonia, haciendo referencia a el imperio asirio, que ellos fueron un gran imperio y que lograron conquistar pues la parte norte de la tierra de Israel, incluyendo todo el reino del norte, ¿cierto? Fenicia, y algunas otras ciudades de origen cananeo hasta ese momento que habitaban allí.
¿Listo? Bueno, eso es como básicamente lo que hemos hablado hasta ahora. Y vamos entonces a entrar ahora sí en materia en la escritura. Vamos primero que todo a Segunda de Reyes 14:25. Ya también habíamos dicho la semana anterior como un pequeño contexto. Entonces Segunda de Reyes capítulo 14. Segunda de Reyes 14:25. Dice, él restauró, o sea, hablando de un rey, sí, el rey Jeroboam. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra del eterno Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Joná, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat Efer. ¿Cierto? Hasta ahí es como lo que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Entonces tenemos que este profeta, el profeta Joná, había profetizado durante el reinado de Jeroboam y por eso lanzamos la vez anterior como algunas posibles fechas del origen de su profecía y hasta más o menos qué época pudo haber profetizado. Lo que sí podemos mencionar del profeta Jonás es que Jonás es contemporáneo de Eliseo. La tradición judía opina que Eliseo fue maestro de Jonás. Y opinan que Jonás aparece de manera indirecta en Segunda de Reyes 9:1. Vamos a mirarlo también. Segunda de Reyes 9:1. Entonces, casi todos los comentaristas opinan, cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de... Y dice, entonces, Segunda de Reyes 9:1, entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo, ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando haz que se levante entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Entonces, la tradición, prácticamente todos los comentaristas opinan que este que aparece acá mencionado como uno de los hijos de los profetas, el cual no coloca el nombre, sería nada más y nada menos que Jonás. Sin embargo, pues repito, esta es una opinión meramente de corte comentario, es decir, no es que sea como, ay, más adelante aparece ahí el nombre Jonás, no. Pero sí es verdad que Jonás es contemporáneo de Eliseo. No sé si ha sido su discípulo, como lo dice la tradición rabínica, puede ser, como puede que no. Sin embargo, vamos a dejar pues la teoría ahí, ¿cierto? O sea, es una teoría que ellos tienen y la sustentan en este verso de que este hombre que él designó para ir a ungir a esta persona, pues sería nada más y nada menos que Jonás Hanabí, ¿sí? Jonás el profeta. Bien, eso hasta ahí. Ahora, cuando nosotros miramos la vida de Jonás, más allá de todo lo que ya hemos visto y demás, encontramos que su historia, el libro, ¿no? El libro de Jonás, termina un poco de manera exabrupta, es decir, termina como cortado, como mocho. Y esto se debe principalmente a que el profeta Jonás, pues digámoslo de esta manera, relató hasta ese momento de su vida. No sabemos si realmente los compiladores pudieron haber dejado por fuera algunos tomos o algunas, no sé, páginas de este escrito o si verdaderamente Jonás escribió hasta allí nomás. Esta es una historia que está narrada en tercera persona, es decir, es como si fuera una tradición oral, o sea, una persona que contó su historia, Jonás, y se pasó de generación en generación hasta que apareció alguien y la escribió, porque ustedes van y miran el libro de Jonás y todo el libro de Jonás está escrito en tercera persona. Eso nos muestra que este libro o se lo contaron a alguien o Jonás se lo contó a alguien. Sí, es decir, o es una herencia oral. Sí, como pongamos el ejemplo de Caperucita. Es un ejemplo burdo, pero no sirve. Entonces, Caperucita Roja, pues antes de ser un cuento escrito por los hermanos Grimm, pues era primero que todo una historia alemana, ¿cierto? Y pasó de generación en generación, generación en generación. Le agregaron y le quitaron de pronto elementos hasta que llegó a la época de los hermanos Grimm. Y ellos compilaron pues en sus tan famosos libros que después se volvieron una serie animada y todo. Entonces, hagan de cuenta que la historia de Jonás es lo mismo, está contado en tercera persona y esta tercerización de la persona nos muestra una de dos, o Jonás le contó el libro a alguien, o sea, le contó su historia a alguien para que hiciera el libro, para que escribiera esto, o la historia se ve heredado de tradición en tradición, de persona en persona, hasta llegar a los escribas
y finalmente los escribas lo plasmarían en este libro que encontramos acá. Este libro tiene muchas cosas interesantes, tiene muchos altos y muchos bajos, tiene muchas entradas y demás, y el objetivo, ¿verdad?, de este gran estudio que vamos a hacer, digo gran no de importante, sino de largo, ¿cierto? Este gran, pero en el sentido de grande, de largo, estudio de Jonah, va a estar apoyado no solamente en la cuestión de los videos del día miércoles, como el que ya de pronto pudieron haber visto por ahí, sino también, bueno, en estas transmisiones, lógicamente, cuando nos vamos a reunir, pues serán reuniones y transmisiones, lógico, pero también vamos a tener, muy parecido a lo que realizamos la vez anterior, un comentario muy extenso, digámoslo así, abordando cada aspecto del libro de Jonah. Aquí les muestro un tramo nomás de lo que se ha redactado y iremos mencionando cositas de esta en la transmisión, pero como que lo más concreto va a estar en ese texto, que obviamente va a estar finalizado pues dentro de algunos meses tal vez, ¿no? Cuando finalmente terminemos de ver Jonah. La idea es verlo con calma, sí, verlo muy tranquilo, verlo muy pausado, verlo analizando cada aspecto, y va a estar compuesto de la siguiente manera. Va a tener capítulo por capítulo, obvio, luego versículo por versículo. Aquí está el capítulo, perdón, y aquí está el versículo. Vamos a tener el texto en hebreo vocálico, ¿sí? O sea, con el uso de las vocales, que es como lo que manejamos la mayoría. Luego la transliteración, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice acá? Entonces aquí tenemos la transliteración. Luego el español, cómo colocó la traducción. Y luego el análisis, pues que entro yo a hacer ahí, tomando en cuenta no solamente las cuestiones del hebreo, sino toda la parte histórica y mi interpretación de lo que pudo haber sucedido durante el libro de Jonah. Eso es lo que vamos a ir viendo en estas transmisiones, ¿verdad? Como tenemos acostumbrado a hacerlo siempre. Y este va a ser como el apoyo, esa es la parte escrita. Además están también pues estas hojas que son complementarias al otro escrito, es decir, están estas hojas y hay un escrito más que tiene pues esto un poco más detallado, ¿vale? Entonces vamos a entrar en materia ahora sí. Jonah capítulo 1, versículo número 1, y ahí iniciamos entonces. Jonah 1:1. Listo, en YouTube también hay algunos videos que hablan sobre Jonah. Hay por lo menos unos dos que son muy buenos, por si de pronto, que muestran otra perspectiva del libro de Jonah. Interesante, yo los estudié también, traigo, mezclo o saco, digamos, lo mejor, retener lo bueno, desechar lo malo, ¿cierto? Y trato de traerlo, ¿verdad?, para ajustarlo, para mirarlo a los ojos del hebreo y que no se nos pierda el punto central, y es la Torá por un lado y por otro lado Yeshua el Mashiach, ¿cierto? De hecho, en este libro más adelante vamos a ver algo interesante con Yeshua, que ya supongo que la mayoría debe saber qué es. Entonces, Jonah, capítulo 1, ¿cierto? Perek 1, Pasuk 1, o sea, capítulo 1, versículo 1. Vino palabra, espero que puedan tener ahí cerquita donde toman nota, porque aquí ya empezamos con el estudio grueso como tal, ¿sí? Durante el estudio yo ya coloqué un contexto histórico. Sin embargo, durante el estudio vamos a mencionar cosas históricas del hebreo y todo, o sea, vamos a tratar de abordar todos los campos posibles para que nos quede bien realizado como el análisis de Jonah. Y así, bueno, con cada libro que hagamos de los profetas. ¿Listo? Bueno, entonces, santo sea el creador, y empezamos entonces, ahora sí, Jonah 1:1. Vino palabra del Eterno a Jonah, hijo de Amitai, diciendo. Entonces vamos a mirar rápidamente la transliteración de este texto. Sí, la transliteración usted la puede encontrar, bueno, yo la encontré por aquí en esta página que tratan como la Haftarah Minha. Bueno, hay otros textos donde están transliterados. Dice así la transliteración: Vallejí de Bar Adonai, ¿cierto? Porque no están traduciendo el Yuhet Bajei. El Jonah ben Amitai Lemor. Es decir, Vallejí de Bar Yuhet Bajei, el Jonah ben Amitai Lemor. Vamos a leerlo nuevamente en el español para los que de pronto no somos muy diestros en esto de las transliteraciones y demás. Vino palabra del Eterno
o de vino palabra de eterno, del eterno, listo, a Joná, hijo de Amitai, diciendo. Voy a leer ahora la versión Tanakh de Katz. Aquí la tengo en físico para los que de pronto no la conocen. A ver, les acerco ahí. Dice: fue la palabra del Eterno a Joná, hijo de Amitai, diciendo. ¿Sí? Vino palabra del Eterno a Joná, hijo de Amitai, diciendo. ¿Vale? Entonces, para poder abordar el texto desde arriba, yo analizando un poco por ahí el libro, me di cuenta que para poder entender el libro, o sea, para no madrugarnos, digámoslo, después, sino para madrugarnos a la hora que es, vamos a ver Joná capítulo 4, versículo 1 al 3. Es decir, Joná capítulo 4 del 1 al 3 nos va a ayudar a entender mucho mejor el desarrollo del libro. Entonces, si nosotros leyésemos el libro en su orden, ¿verdad? Yo esto lo sé porque ya leí todo el libro. Pero si de pronto una persona es novata y no ha leído de pronto el libro, ¿cierto? Si de pronto nosotros no hemos leído el libro, pues vamos a llegar al capítulo 4 y el 4 nos puede llegar a dar un giro por completo de la interpretación que yo puedo tener del libro. O sea, lo que trato de decir es que para poder interpretar mejor el libro, es mejor tener estos 3 versículos bien claros. ¿Sí? Y si no, puede que nos dé la cabeza un giro por allá en el capítulo 4. Y no es bueno. Lo mejor es que dé el giro ahora que no he empezado a leer. ¿Sí? Dice Joná capítulo 4 versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Sí? Bueno, antes de seguir leyendo, recuerden que los videos de los miércoles son videos resumen. O sea, no crea que es lo mismo que vemos acá, porque para empezar esta transmisión ya lleva, ¿qué les digo yo? Como 15 minutos ya llevamos. 18 minutos. El video del miércoles duró, creo que 11 minutos nomás. Entonces no es lo mismo. Sí, no se confíen, no, yo no me conecto a la transmisión y mejor me veo el video resumen. No es lo mismo. El otro video es un video, como lo dije desde el principio, un video de apoyo. Es un video de apoyo. ¿Apoyo a qué? Apoyo a este video. ¿Sí? Entonces, Joná 4.1. Pero Joná se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró al Eterno y dijo: ahora, oh Eterno, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Es decir, en el capítulo 4, Jonás nos da más o menos un vistazo a el por qué él escapó de la voluntad divina, o trató de escapar de la voluntad divina, viajando hacia Tarsis, huyendo por completo del punto que le habían colocado de ir a Nínive. Si vimos el video del miércoles, que de pronto en el video sí sale mucho mejor el mapa, pudimos darnos cuenta que Nínive, vamos a colocar por acá, Nínive y Tarsis, que Nínive y Tarsis están ubicados en 2 puntos completamente distintos. Sí, voy a colocar la misma imagen que colocamos por ahí. Sí, entonces aquí, de pronto el mapa no es muy claro, pero en el video, le repito, ahí está más claro. Este es Nínive, este punto que ustedes ven acá, Nínive, ¿sí? Nínive. Y Tarsis, o Tarshisha, queda ubicado completamente al otro costado. Entonces, esto es Nínive. Nínive. Esto es de donde él partió, Jafó o Jope. Y esto es Tarsis. En algún punto del camino, por el mar Mediterráneo, fue donde sucedió lo del pez gigante. Esta versión o estas personas que analizaron el mapa, ellos suponen que tuvo que haber sido más o menos a esta altura. Realmente no sé cómo harían como para suponer este punto, sin embargo, pues no tengo tampoco como la manera de decir, no es acá. Sí, es una opción. Y bueno, listo. Entonces el barco partió y estando, pues, digamos, entre comillas, más o menos por acá, apareció lo de la tormenta, lo del pez gigante, y etcétera. Pero el punto es que en el capítulo 4 de Joná, ya Joná nos está diciendo una de las causas, o la causa principal, por la cual él huyó a Tarsis, y tiene que ver con algo llamado la misericordia. Es decir, cuando uno lee este texto, porque también podemos cometer ese error, de leer solamente el 4.1 y no leer todo el libro, nos da a entender como si Jonás quisiera la destrucción de Nínive.
Y puede que sí, y puede que no. Y si sí, habría que mirar por qué él quisiera la destrucción de Nínive. Y si no, habría que ver por qué entonces él reaccionó de esta manera. Y entonces, vamos a volver a leerlo. Dice, pero Joná, ¿cierto? Se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró al Eterno y dijo, ahora, oh Eterno, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Esta palabra es clave, apresurarse. La vamos a ver después. Tiene que ver con una palabra llamada cum. Sí, cuando Dios le dice a Jonah, levántate. O sea, esa palabra está relacionada con esto, apresurarse. O sea, cuando Dios le dice a alguien, levántate, le está diciendo prontico. O sea, para allá, para mañana es tarde. Hoy mismo, ya, en el acto, ipso facto. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros observamos esa expresión, levántate, se le está diciendo lo más rápido posible. Y él se fue lo más rápido posible, se apresuró, pero a huir ¿a dónde? A Tarsis. Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Ahora pues te ruego que me quites la vida porque mejor me es la muerte que la vida. Pero el Eterno haría la misma pregunta que hacemos nosotros. ¿Haces bien tú en enojarte tanto? ¿Sí? Es decir, la actitud de Jonah está bastante extraña ahí. Sin embargo, yo quiero que rescatemos del 4.2 esto. Por esto me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. O sea, en la redacción de Jonah o en la expresión de Jonah queda como si todo esto fuera malo, como si la clemencia fuera malo, como si la piedad fuera malo, como si ser tardo para la ira fuera algo malo, como si tener una grande misericordia fuera algo malo, como si arrepentirse del mal fuera algo malo. Sí, o sea, queda todo esto metido en la misma bolsa y es como si fuera algo malo. O sea, como si la actitud de Dios, al tener todas estas cualidades, digámoslo así, cualidades, o todos estos comportamientos, generase un enojo en Jonah. Y yo no creo realmente que a nosotros, por ejemplo, la clemencia del Creador nos cause enojo, o la piedad nos cause enojo, o sí. Sí, ahí vamos a dar esa pregunta. Pregúntese usted mismo si la bondad de Dios causa en usted enojo. Puede que sí. ¿Qué pensamos nosotros cuando, por ejemplo, una persona malvada o perversa, un rashal, ¿cierto? Cuando que no cumple Torah, que no guarda Shabbat ni nada de eso, prospera. ¿Qué pensamos nosotros? ¿Qué hay en nuestro corazón? Decimos, ay, pero ¿por qué Dios lo bendice? Porque si nuestro pensamiento es ese, tal vez estamos haciendo un Jonás. Estamos considerando que la clemencia y la piedad de parte del Creador son algo malo. Sí, o sea, este libro tiene muchas enseñanzas. Y por eso pues quiero dedicarle, igual que cualquier otro libro de los profetas, todos, no coloco este por encima de ninguno, todos a la misma altura, que hay que dedicarle un buen tiempo de estudio y de análisis. No es como, ay, bueno, se lo tragó un pez gigante, lo vomitó y llegó a Nínive, predicó y se enojó por eso. No, no, porque para eso vemos un video de niños que ahorita justamente estaba viéndolo, donde la ballena y aparece y muy animada la cuestión, ¿no? Y se lo traga la ballena y adentro él está como nervioso. Bueno, podemos verlo si quieren así también, pero no sería como el punto más correcto para ver el libro de Jonah. Dice, tardo en enojarte. Sí, a veces de pronto nosotros estamos pidiendo justicia de una manera de pronto incorrecta y no entendemos que el Eterno es tardo para enojarse, de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Es decir, Jonah está diciendo, cuando yo estaba en la tierra de Israel, o sea, en mi tierra, yo dije, no voy a ir a Nínive, porque yo voy a ir y de todas maneras usted lo va a perdonar. Usted los va a perdonar. ¿Cómo sacó Jonah esa conclusión? O sea, ¿cómo Jonah sabía que el Eterno los iba a terminar perdonando? ¿Y por qué a Jonah el saber que los iba a perdonar, por qué le causó molestia? Son preguntas que iremos tratando de resolver, no solamente hoy, sino pues en todos estos
videos o transmisiones, ¿vale? Bien, entonces Jonah tiene algo muy interesante y es su actitud o la manera como él observa las cosas. A veces, conforme nos vamos metiendo más en el libro de Jonah, nos damos cuenta que Jonah es lo más parecido que hay a nosotros. O sea, cuando nosotros leemos la historia, uno dice, uy, no, si Dios me manda algo, yo voy. Porque a nosotros en el cristianismo nos metieron esa idea falsa. O sea, como que yo voy y me le mido a todo. Y esa es una actitud muy de Pedro, ¿sí? Muy de Cefas, el discípulo de Yeshua. Cuando le dicen, ¿a dónde vas, maestro? Le preguntan a Yeshua, le pregunta a Pedro puntualmente. Yeshua le dice, donde yo voy tú no me puedes seguir. Y Pedro dice, mi vida pondré por ti. ¿Cierto? Mi vida pondré por ti. ¿Y qué dice Yeshua? Cállate, Satanás. O sea, cállate, enemigo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en algunas ocasiones nosotros tenemos actitudes de Pedro y es yo voy a toda, yo me le mido a todo, yo hago esto por el creador, yo hago lo otro, pero cuando nos ponen algo muy sencillo, sencillamente que pues cogemos un barco y nos vamos hacia Tarsis. ¿Sí? En todos estos nombres hay secretos, en Jope hay un secreto, en Tarsisha o en Tarsis hay otro secreto, en Nínive hay un secreto y en cada movimiento que nos muestra el libro hay un secreto y eso es lo que vamos a, si el Eterno nos lo permite, vamos a tratar de ir abriendo lentamente, ¿vale? Entonces, Jonah ya suponía que los ninivitas, o la ciudad, más bien la ciudad de Nínive, con sus habitantes, lógico, iba a ser perdonada. ¿Cómo Jonah sacó esa conclusión? Sí, yo creo, pienso, analizando el libro, que tal vez cuando el Eterno quiere destruir a alguien, no le advierte, no le manda un profeta, sino que directamente lo destruye. Y pensaba entonces en la ciudad o en las ciudades de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín, Segor, ¿sí? La pentápolis de Sodoma, la Sodoma y sus 4 aldeas, incluyendo a Gomorra. Entonces pienso en ellas y veo que Dios no les advirtió a los hombres de Sodoma o de Gomorra, a los hombres y mujeres, no les advirtió que iban a ser destruidos. Sencillamente van los dos hombres, Ish, o los dos Malachim, ¿verdad? Van hasta este lugar, entran o llegan a la ciudad, se encuentran con Lot, hablan con Lot, todos conocemos la historia. Lot finalmente se termina salvando con 2 de sus hijas. Su esposa sale de la ciudad, pero al voltear pues termina, digámoslo, también convirtiéndose en un monumento de sal. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, nos damos cuenta que tal vez el creador, cuando quiere destruirlos, no manda a alguien a avisar. Y yo pienso mucho, o esto me hizo pensar mucho, en la época de Noé. Porque en la época de Noé, que era un tema que tocaba la vez pasada Don Nelson, y es por qué Noé no predicó, por qué Noé no enseñó. Y recuerdo que alguien en los comentarios, pero no me acuerdo quién fue, dijo que a Noé no le habían dado la orden de enseñar. O sea, no le habían dicho, adviértale a esta gente que va a ser destruida. ¿Sí? Sin embargo, hubiera sido muy extraño usted ver construyendo a alguien un barco y decirle, bueno, ¿y este barco como para qué es? Y que Noé no hubiera dicho mayor cosa. Entonces, eso me hizo pensar en Noé y dije, tal vez en la época de Noé, o en el momento de Noé, hablando puntualmente de Noé, la misión de Noé no estaba enfocado tanto a la enseñanza, sino a la construcción de ese barco. No digo que no enseñara, digo que su función no estaba enfocada por esa esquina, porque el Eterno sabía muy bien que los que se iban a salvar eran 8. Entonces, ¿para qué perdía el tiempo predicándoles? ¿Sí? Sin embargo, eso no indica que usted no predique, porque el que sabe es quién, él, usted no sabe. Lo que veíamos anoche un poquito en el libro de Ezequiel. Pero en este caso, Jonah, yo creo que Jonah entiende que ellos van a ser perdonados. Y dice, yo ir hasta allá, no es que sea una pérdida de tiempo, pero sobra que yo vaya. Si usted lo va a perdonar, ¿yo para qué voy a ir? Sí, y de eso no se trata. Esa es una opción. Otra opción que yo veo es que tal vez Jonah no quería quedar como un falso profeta, porque usted va y predica, hace tremendo escándalo. Esta ciudad va a ser destruida, esta ciudad va a ser destruida, ¿cierto? Y usted empieza, y esta ciudad va a ser destruida. Y se cumplió el tiempo que usted había dicho y no fue destruida. ¿Quién quedó o quién pudo haber quedado como un falso profeta? Jonah. ¿Sí? Jonah. Entonces, por eso les decía, es importante que leyéramos primero este pasaje, para que aclararnos un poquito la postura
de Jonás acerca de ir o de no ir a Nínive. Algunos dicen porque cuando hicieron el comentario o cuando hicieron la explicación, pues no habían leído el 4.1. Entonces, si usted hace un comentario o una explicación de algo, tiene que haberse leído todo el libro o todo el texto que va a comentar. ¿Por qué? Porque si usted empieza a comentarlo versículo por versículo sin conocer el desenlace, se le puede voltear la historia y todo lo anterior podría llegar a ser un falso comentario o una explicación no correcta. Entonces en este caso, pues por eso estamos leyendo el 4, para podernos ubicar muchísimo mejor. ¿Qué opinaba Jonás acerca de ir a Nínive? Aquí lo dice. Dice, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Eterno, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. O sea, yo veo que se trata de algo personal de Jonás. O sea, Jonás está diciendo, me es mejor que me quites la vida, porque mejor me es que la muerte. Es decir, algo personal tocó esa acción de perdonar a Nínive, que a Jonás lo ofendió muchísimo. O sea, tocó algo en su interior que le causó molestia. Sí, y esto me hace acordar también, mirando un poco este texto, me hizo acordar de un texto que dice que yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, ¿cierto? Creo que es en el libro de Isaías. Yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Y eso nos muestra que en algunas ocasiones nosotros podemos llegar a sentir, digámoslo, repulsión, utilicemos esa palabra, o hasta cierta rabia o cierto enojo, cuando vemos que personas llegan a la Torá. O sea, nos puede pasar un poco lo de Jonás. Es decir, Jonás estaba ofendidísimo porque la gente de Nínive se había arrepentido. Y de pronto a nosotros nos puede pasar lo mismo, que de pronto, supongamos que el día de mañana aparece un testigo de Jehová, ¿cierto? Y el testigo de Jehová termina finalmente creyendo en la Torá. Entonces puede ser que esa transición de testigo de Jehová a creyente o a cumplidor de Torá, pues nos cause cierta molestia, ¿sí? Y veo que eso pudo haber sucedido también en Jonás, ¿sí? Ahora, Jonás, por ejemplo, no se enoja por el arrepentimiento que causó en los marineros, porque los marineros también se arrepienten, y los marineros incluso entran, digámoslo así, 3 niveles o 3 pasos dentro del arrepentimiento. Ellos creen, ¿cierto? Ellos se comprometen cuando hacen un voto, y tercero, ellos sirven. Son 3 niveles o 3 escalas o 3 pasos dentro de la emuná. A veces nosotros solamente nos quedamos en el creer, y creer no basta, no sirve. Es importante, pero no basta creer. A veces creemos y nos comprometemos, pero no hacemos. Y por eso el libro de Santiago dice que la fe sin obras está muerta, porque para nada sirve que usted crea si usted no hace. Eso no sirve para nada. ¿Sí? Y por eso dice, la verdadera religión es esta: visitar a las huérfanas, a las viudas, a los que están en medio de la aflicción. Esa es la verdadera religión. Está hablando de la aplicabilidad de la Torá. O sea, de nada me sirve a mí saber los mandamientos y repetirlos y recalcarlos si yo no los estoy aplicando. O sea, no estoy haciendo absolutamente nada, ¿vale? Entonces, a veces nosotros podemos llegar a sentir ese enojo cuando encontramos que personas nuevas se acercan a la Torá. Y nosotros debemos entender que muchas personas que inician en el camino de la Torá inician completamente de cero. Es decir, pueden iniciar incluso y aún no haber desechado del todo la idolatría. Normal, porque ese es un proceso. Les recuerdo que nuestro pueblo salió de Egipto, vio las 10 plagas en Egipto, lo sacaron de la esclavitud de Egipto, vieron abrir el mar rojo, unas aguas amargas se convirtieron en dulces, caminaron por el desierto, no les hacía falta mayor cosa. Y de un momento a otro empezaron a adorar un becerro de oro. Es decir, yo puedo empezar a caminar, pero en mi corazón todavía puede haber idolatría. Yo tengo que entender, comprender, no, tal vez no aceptar, pero tengo que comprender que la gente está en un proceso de transición. Obvio, una persona no va a ir un día a una Keilah, a una sinagoga, a un grupo, lo que sea, y no va a salir recitando el Shema en hebreo. Sí, eso es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque es un proceso. Es un proceso. ¿Sí? Que el proceso tarde en unos más o en otros, eso sí ya es problema del creador.
porque dice que el que da el crecimiento es el creador, ¿sí o no? Y él no se lo da ni al que corre ni al que salta, sino ¿quién? De quien él tiene misericordia. Entonces, por lo tanto, nosotros debemos entender que la misericordia divina se manifiesta de muchas maneras. Y creo que eso le estaba causando enojo a este sujeto llamado Jonás. ¿Por qué le estaba causando enojo a Jonás? Porque él no estaba entendiendo el concepto de misericordia. Él estaba entendiendo era que otro concepto u otra cara de la palabra misericordia. Es decir, cuando yo hablo de misericordia, la palabra misericordia tiene muchas entradas, tiene muchas caras. Hagan de cuenta que es como una especie de dado. Tiene muchas caras. Y la misericordia juega o es lanzada y puede caer de una cara o de otra, pero sigue siendo misericordia. El ejemplo que les coloco o que les había colocado la vez anterior, el ejemplo del diluvio. Dios tuvo misericordia de Noé cuando lo salvó del diluvio, ¿cierto? Dios tuvo misericordia de Noé, bueno, y de su familia también, listo. Dios tuvo misericordia de los animales, pero es en un grado menor de misericordia a la de Noé. ¿Por qué es en un grado menor de misericordia? Porque Noé comprendía la maldad de ese planeta, los animales de ese momento del planeta. Los animales quizás no lo entendían al mismo nivel de Noé. Y tenemos otra cara de la misericordia. Cuando encontramos, por ejemplo, ahí mismo en el diluvio, ¿cierto? Hablando específicamente del diluvio, la gente que murió en el diluvio, ¿sí? Dios tuvo misericordia de ellos. ¿Por qué? Porque evitó que se siguieran autodestruyéndose. ¿Sí? Entonces, cuando los cortó, cuando los asesinó, tuvo misericordia, porque si no tiene misericordia, esa generación se autodestruye por completo. ¿Sí? Entonces, cuando Dios le coloca a alguien una enfermedad, pongamos un cáncer, ¿cierto? Un ejemplo nomás. Dios tuvo misericordia de colocarle el cáncer. Si usted le pregunta a un católico, le va a decir que no. Si usted le pregunta a un cristiano, le dice que no, que fue el diablo. ¿Cierto? Porque no han comprendido el concepto de misericordia en varias caras. Solamente lo observan la misericordia en el sentido de ¿qué? De que yo soy bendecido por el Creador. Esa es la única cara de misericordia que ellos tienen o que ellos comprenden. Sí, me refiero a las personas que son de pronto de corte cristiano, ¿vale? Pero la Torá nos muestra que la misericordia tiene varias caras. Entonces, en el diluvio la misericordia tuvo muchas caras. Tuvo misericordia con los animales que salvó, tuvo misericordia con Noé, tuvo misericordia con cada uno de los hijos de Noé y con sus esposas y con la esposa de Noé. Tuvo misericordia también con Matusalén. También tuvo misericordia con Matusalén, claro. Matusalén muere en el año del diluvio y por eso, no durante el diluvio, en el año del diluvio, y por eso se cree que la puerta del arca duró 7 días más abierta, porque él los hace entrar y dice que 7 días después cerró la puerta. Es súper extraño, ¿no? Vamos a montarnos al barco, ya va a empezar la lluvia. No, vamos a esperar 7 días. Entonces eso es misericordia ¿hacia quién? Hacia Matusalén. Tuvo también misericordia de las personas que fueron asesinadas, incluyendo a los gigantes. No les digo personas a los gigantes porque pues no son técnicamente, ¿cómo decirlo? 100% humanos. Tienen un genoma ahí que no pertenece al ser humano. Entonces también los asesinó a ellos y también tuvo misericordia de los ángeles que vinieron y se contaminaron cuando los apresó. ¿Sí? Entonces tiene misericordia de todos. Básicamente que el concepto número 1 para entender la naturaleza es el concepto misericordia. Todo sucede bajo ese concepto, el concepto de misericordia. Sino que la misericordia es muy amplia. Entonces a veces nosotros no entendemos a profundidad las diferentes etapas o caras de la misericordia. Entonces repito, cuando una persona tiene cáncer, eso es misericordia divina. Habría que encontrar la persona en específico, que es la persona que lo está viviendo, como dice el dicho aquí en Colombia, el que lo vive es el que lo goza, ¿cierto? La persona que tiene el cáncer, ella es la que va a entender qué área de su vida está siendo tratada, corregida, ¿sí? Y por qué el Eterno ha tenido ese tipo de manifestación en su vida. Así como cuando nosotros tenemos una prueba y después de la prueba entendemos, claro, ya entendí por qué me pasó esto hace tanto tiempo, por esto y aquello, como Joseph, ¿sí? Yo no estoy enojado con ustedes. ¿Por qué? Porque el Eterno me trajo aquí para salvarlos a ustedes del hambre. Entendió la misericordia divina. Entonces la misericordia es un concepto que en mi consideración es tan amplio que a veces la gente no lo capta, o no se capta fácilmente en los relatos bíblicos, porque nosotros creo que tenemos todavía a veces la mentalidad cristiana
de que la misericordia es solamente positiva, en el sentido de que el Eterno me bendice y ya está. ¿Sí? Y no, la misericordia es por encima de eso. Cada uno de los conceptos bíblicos tiene más. O sea, es mucho más allá del sentido que nosotros le damos con una mentalidad griega o romana. Por ejemplo, el sentido del amor. ¿Sí? El sentido, dice que Dios destruye a Israel, ¿cierto? Dice, yo me gozaré, así como me gocé en plantarlos y en sembrarlos, también me gozaré en destruirlos. Sí, o sea, él siente gozo cuando destruye a Israel. ¿Por qué? Porque eso hace parte de la misericordia. Ahí también encontramos el amor divino. Bueno, encontramos muchos significados amplios que pues en este momento no vamos a seguir como profundizando, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta este punto de vista, que Jonah tal vez no había entendido esto, ¿sí? No lo había entendido en el sentido contrario, entendió solamente una ruta, o no había entendido la importancia de la misericordia con la creación, ¿sí? Entonces, él pide que le quiten la vida. Y yo aquí es donde yo digo, donde yo planteo en el 3, que tal vez Jonah sintió vergüenza porque quedó como un falso profeta. Es decir, usted no voy a hacer una alaraca, digámosle entre comillas, un griterío, entre comillas, en una ciudad, que la van a destruir, que la van a destruir, que la van a destruir, para después no la destruyan. ¿Sí? Hubiera herido algo a la imagen de Jonah. Y yo creo que el cuento va por ahí. ¿Sí? Yo creo que la idea central del capítulo 4 va por ahí. Sin embargo, hay que hacer primero una construcción completa del texto para que podamos llegar hasta el 4. Esto era solamente como para que lo tuviéramos en cuenta. ¿Listo? Vino para Jonah 1.1, ¿vale? Jonah 1.1. Jonah 1.1. Bueno, entonces volvemos al principio, ¿verdad? Si alguien tiene algún comentario, pregunta, aporte, lo deja ahí en los comentarios, ¿vale? Yo estoy aquí muy pendiente para sus ideas, leerlos y demás. Por ahora he visto solamente que han colocado pues los versículos y eso. Eso es. Si alguien tiene hasta ahí algún aporte, alguna idea, en fin. Bueno, entonces por eso yo les decía las semanas anteriores, léanse el libro. Así usted de pronto pues no le haga un análisis por ahora, pero léaselo para que usted tenga como una idea de lo que va a suceder. ¿Listo? Dice así: vino palabra del Eterno a Jonah, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonah se levantó para huir de la presencia del Eterno a Tarsis, ¿sí? Y descendió a Jope, a Jafó, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Creador. Y encontramos entonces algo interesante también así en esta lectura de entrada, para ya retomar otra vez en el 1. Encontramos que Jonah estaba entendiendo, no sé por qué él entendía eso así, no, la verdad no lo sé. Tal vez era algo de aquella época, o es algo muy, un sentido muy nacionalista, ¿sí? De que el Eterno solamente se revela en la tierra de Israel. Y realmente no es así. Ahí está su punto central de manifestación, pero realmente el Eterno es Dios de la tierra. O sea, en cualquier lugar del planeta Él se manifiesta, ¿sí? Obviamente Israel tiene su importancia y está por encima de todos los demás. Sin embargo, parece que Jonah interpretara que en Tarsis no hay presencia divina, o sea, que Él no se va a manifestar allá, ¿sí? En Tarsis. Y yo no, eso por allá no hay presencia divina. Como yo creo que Jonah estaba relacionando la presencia divina con el templo. Porque en la época de Jonah todavía está erguido o erigido el templo. Entonces yo creo que él estaba analizando que la presencia divina estaba muy relacionada con ese templo. Y realmente no es así. ¿Sí? El Eterno no habita en una casa hecha de manos humanas. ¿Sí? Y por eso el nombre que se le daba al tabernáculo no era Mikdash, santuario, sino Mishkan, ¿cierto? Algo temporal, un lugar de visita, porque el Eterno venía, los visitaba, se manifestaba ahí y nuevamente, ¿qué? Digámoslo entre comillas, se iba, cambiaba su manifestación,
Entonces, cuando vemos esto de Jonah, encontramos cositas muy al detalle que de pronto uno no capta cuando hace una lectura, digámoslo, sencilla o simple o somera del libro. Y pues eso es lo que, para eso estamos acá, para que entre todos leamos y podamos ir encontrando cositas de ese estilo. Otra vez el 1. Vino palabra del Eterno a Jonah, hijo de Amitai, diciendo. A veces nosotros no nos centramos en los primeros versículos de los textos. O sea, nosotros pensamos que este texto aquí, pues es un texto y ya. Sí, no, todos los textos tienen su importancia y este también lo tiene. Vino palabra del Eterno. Entonces, vamos ahora a mirar, pues como tal, el término en hebreo para y vino. Vamos a copiar todo el texto. Yo lo tengo ya copiado por acá, ¿cierto? Para que usted también ya lo pueda ver, ya lo coloco de una manera más grande. Y bueno, el texto inicia interesante y es con la palabra Vallejí, ¿sí? Vallejí. Y es el mismo nombre de la parashá de la semana anterior, que yo les mencionaba que casualmente el libro de Jonah también iniciaba con esta palabra, como la parashá de la semana anterior. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí tenemos el texto, a ver. Entonces, este es el primer versículo de Jonah, ¿vale? Dice, Vallejí, ¿sí? ¿Qué encontramos de interesante en la palabra Vallejí? Que aquí esta Sheva no debería sonar, ¿cierto? Porque está entre dos vocales, aquí hay una vocal, aquí hay otra vocal, pero, está este pequeño símbolo de acá, un metej, ¿sí? Que lo que hace es detener o parar, en este caso, la normatividad de las Shevas. Entonces queda Vallejí, ¿cierto? Vallejí, aquí. Debar, a ver si hacemos lo mismo que hicimos la vez pasada. Quiero mostrarles algo interesante que hay en este texto. ¿Sí? Vallejí. Vamos palabra por palabra. Entonces, ojo, pónganle cuidado. Esta es la misma palabra con la que inicia la parashá de la semana anterior. La última parashá del libro de Bereshit. ¿Cierto? Vallejí. Y allá le atribuyeron, digámoslo así, el sentido o la interpretación de y vivió. ¿Sí? Y vivió. Y vivió. Efectivamente, esta palabra representa un pasado. O sea, es una acción en el pasado. ¿Sí? Una acción que está colocada en pasado. ¿Vale? ¿Cómo la colocó la Reina Valera en esta ocasión? Dice acá. Dice, vino, solamente esto, vino, o sea, en el pasado. Vamos a mirar esta, la de Shalom Haverim. Vamos a ver ellos cómo la ponen. Dice, llegó, pasado. Vamos a ver el Tanakh Sefardita. La palabra del Eterno vino. Sí, este Tanakh Sefardita a mí me parece que es bueno. Sí, me parece, me gusta, o sea, no desestimo la obra, pero tiene un pequeño, no digamos problema o error, pero el tipo que la tradujo o la imprenta o la empresa que la tradujo trató de darle un sentido al texto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí en Jonah 1.1 el texto inicia con la palabra, ¿sí? Con la expresión la palabra, pero en el hebreo no empieza con esa palabra. Empieza es con el término Vallejí, que significa una palabra o una expresión o una acción en el pasado. Vino, fue, llegó. El Tanakh de Katz la coloca con la expresión fue. ¿Listo? Fue. Entonces, realmente el texto debería decir y fue, y vino, y llegó. ¿Sí? Es decir, la expresión debe empezar con el y. Voy a colocar acá el y. Y fue, vino o llegó. Tiene que empezar con el y. ¿Por qué? Por este inicio. Y. Por eso les decía la vez anterior que este libro está ligado a otro texto. Yo pienso que es en Segunda de Reyes 14:25. ¿Sí? Pienso que cuando menciona a Jonah allá, viene a abrir un paréntesis para mencionar acá el libro de Jonah. Entonces por eso considero que el libro por eso inicia con la expresión y. ¿Sí? Y vino, y fue, y llegó. Palabra. ¿Cierto? Debar.
palabra, vamos a colocarlo por acá, palabra, devar, Yuhebahei. Aquí en las transliteraciones le cambiaron, ¿cierto? En la Reina Valera pues dice técnicamente Jehová, ¿cierto? En la Shalom Haverín dice, llegó a Yoná, hijo de Amitai, palabra de el Eterno. O sea, están reemplazando el nombre Yuhebahei. Y sí, eso es correcto, porque sabemos que la pronunciación no se tiene ni siquiera. ¿Sí? Entonces Yuhebahei, Adonai, ¿sí? Adonai. El Yoná, ¿cierto? El Yoná. Esto que encontramos acá. ¿Listo? El Yoná. Ben, que está hijo, ¿cierto? Puede ser Ben, puede ser Bar, Bat, Bar, Bat es hija. Ben, Amitai, sí, de hecho coloquémosla toda de azul. Amitai, Lemor. ¿Listo? Lemor. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a tratar de ver qué es lo que nos dice el texto. Vallejí de Bar Adonai o Vallejí de Bar Yuhebahei, el Yoná ben Amitai Lemor. Eso es lo que nos dice el texto literalmente en el hebreo. Pero en el español vamos a leer la Reina Valera. Vino palabra del Eterno a Yoná, hijo de Amitai, diciendo. Entonces encontramos que el vino, le faltaría aquí al principio el y vino, palabra, sí, del Eterno, sí, a Yoná, sí, hijo de Amitai, sí, diciendo, Lemor. Es decir, la Reina Valera no está tan errada en este texto. Vamos a ver ahora la Shalom Haverín. Llegó a Yoná, hijo de Amitai, llegó, sí, aquí sí la invirtieron. Aquí no debería seguir la palabra Yoná, sino la expresión palabra. Sí, llegó palabra. Bueno, aquí la desordenaron un poco, le trataron de dar un sentido. Pero esta es como, en este texto por lo menos está lo más cercano posible, le faltaría el i. Y vino palabra, no dice la palabra, sino palabra de Yuhebahei a Yoná, hijo de Amitai, diciendo, que es muy parecido a lo que tenemos acá en hebreo. Vallejí de Bar Adonai, el Yoná ben Amitai Lemor. ¿Listo? Ahora, vamos a ver algunas cuestiones así a grandes rasgos de esto. La profundización, vuelvo y repito, va a estar en cada capítulo, iremos pues mirando más y más cuestiones de esto. Entonces, bueno, aquí está en la hoja del Shabbat de hoy, pues ahí está explicado un poquito de eso de lo de Vallejí y vino, sí, mi opinión sobre el texto, bueno, sobre el término más bien. Luego está la expresión devar, que significa palabra, sí. Ojo con el texto, miren lo interesante. Vino palabra del Eterno a Yoná, hijo de Amitai, diciendo. Pero ¿quién fue el que le dijo a Yoná? Ahí no dice que el Eterno le dijo. ¿Sí o no? No dice que el Eterno le dijo. Dice, y el Eterno le dijo a Yoná. No, dice que a Yoná vino palabra del Eterno. O sea, es como si esta palabra le hubiera dicho. O sea, es como si esta palabra fuera un ser o encarnara a alguien. Que es esta palabra la que le dice. No es el Eterno. Aquí está diciendo que la palabra del Eterno a Yoná, hijo de Amitai, diciendo. O sea, esta expresión vino palabra. O sea, representa a algo o a alguien que le va a decir esto. O sea, un intermediario. Está mostrando un intermediario. No dice que el Eterno le dijo. ¿Sí? Entonces, ni siquiera a Yoná le dijo. Y hay gente que dice Dios me dijo. ¿Sí? Es para que lo meditemos. A Yoná no le dijo, sino que fue la palabra la que le dijo. O sea, vino palabra del Eterno a Yoná, hijo de Amitai, diciendo. Sí, hay que repetirlo hasta que le coloquemos. Haga de cuenta que aquí esto es un personaje, una persona, un ser.
Vino palabra del Eterno, o sea, todo esto sería un ser, palabra del Eterno, de Bar Yuhet Bajei, a Jonah hijo de Amitai diciendo, ahí no dice que el Eterno vino y le dijo, dice que vino palabra del Eterno, ¿cierto? Le trajo ese mensaje. Un interlocutor, un intermediario. ¿Sí? Bien. Vamos a volver a leerlo acá, ¿cierto? Vallejí y vino y llegó y fue palabra del Eterno, Yuhet Bajei, ¿cierto? El Jonah, a Jonás, Ben Amitai, hijo de Amitai, Lemor. ¿Sí? De pronto los que tienen así buena retentiva del hebreo, se darán cuenta que esta palabra, la palabra Ben, por lo menos acá, en este contexto, ¿cierto? Inició con una letra Begat Kefat, ¿cierto? Una Begat Kefat, la Bet. Y la normativa nos dice que cuando una palabra inicia con una Begat Kefat, lleva el Dagesh Lene. Sin embargo, recuerden que la segunda norma dice que si la última letra de la palabra anterior es una Matrix Lectionis, en este caso una Hei, ahí la tenemos, no se le marca Dagesh Lene a esa expresión. Entonces por eso en la transliteración lo colocaron con V, porque esa es una transliteración fonética, no es una transliteración gramatical. Y si no hubieran colocado la B con una línea en la parte inferior, ¿sí? Pero como es una fonética, recuerden que cuando la Bet aparece sin Dagesh Lene, suena vet, vet. Y por eso en las gramaticales se le coloca una B de burro con un palito en la parte inferior, ¿sí? Entonces acuérdense, aquí ustedes no ven el Dagesh, es por eso, porque la última letra de la palabra anterior terminó con una Matrix Lectionis, ¿sí? Entonces por eso no se le marcó aquí el Dagesh. Aquí, por ejemplo, esta empezó con una Begat Kefat, igual que acá, ¿cierto? El mismo grupo de letras, pero sí se le marcó un Dagesh, porque la última no es una Matrix Lectionis. Eso hay como para ir más o menos como repasando un poco, ¿vale? Entonces, palabra del Eterno es un ser, es un intermediario. Es decir, la palabra vino y le dijo, ¿sí? No fue que la palabra, no es que el Eterno vino y le trajo una palabra, no, no, no. Es que vino la palabra del Eterno, un ser, y le dijo, ¿sí? Y le dijo. Ahora, ¿quién es denominado la palabra? ¿Quién es la palabra del Eterno? Su acción, su fuerza creadora. Es decir, el Mashiach. Hebreos 11:3. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Dice, por la fe, por la emuná, entendemos, no creemos. Importante entender, no creer. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cómo le llaman los judíos ortodoxos, no mesiánicos? Los judíos ortodoxos, ¿cómo le llaman a la palabra? A la acción de la palabra de Dios. Le dicen el verbo Bayomer, o el verbo creativo, o el verbo que tiene vida en sí mismo. Son denominativos que también tiene Yeshua, porque están hablando de Yeshua, ¿cierto? Entonces aquí dice que por la fe entendemos haber sido constituido, o sea, creado el universo por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Vamos a mirar otro texto que olvidé anotarlo por acá, y es uno de Colosenses, porque por él y en él fueron creadas todas las cosas. Creo que es Colosenses 1:17. Sí, Colosenses 1:16. Entonces anotémoslo también ahí. Colosenses. A ver. Colosenses 1.
15 al 17. Vamos a colocarlo también por acá, que ese me faltó. Acá. Colosenses 1 del 15 al 17. ¿Listo? Listo. Entonces, Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice, Él es, o sea, hablando de Mashiach, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, ¿cierto?, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ojo, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todo fue creado por medio de Él. Por medio de Él. ¿Cierto? Por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra, ¿cierto? Por medio de la palabra del Creador. Es decir, Yeshua es ese medio creador. Es ese medio por el cual el Creador hizo o creó más bien todo. Él es el medio. ¿Sí? Cuando dice que Él es el camino al Padre, Él es el medio hacia el Padre. Otro, cuando Yeshua dice nadie ha visto a Dios, sino que el unigénito Hijo de Dios lo ha dado a conocer. ¿Por qué? Porque Él es el que está más cercano. He aquí, ahora está el Hijo de Dios, o ahora estará el Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre, ¿cierto? Y ese término en griego hace referencia a la palabra tangente, ¿cierto? Que es el punto más cercano. O es más bien, sí, es el punto más cercano a una curvatura. Entonces, Yeshua es el punto más cercano al Creador. ¿Sí? Continúo. Vamos a devolvernos nuevamente a Jonás. O sea, apenas vamos a la introducción y miren todo lo que hemos podido observar. Jonás 1. Vino palabra del Eterno a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, o sea, esa palabra le dijo, ¿sí? Ese ser le dijo, levántate, ¿cierto? Levántate. Otra vez, vino palabra del Eterno a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, algunos dicen que realmente su padre no se llamaba Amitai, sino que era como un aspecto de su vida, de su comportamiento. Sin embargo, pues yo no tomo esa interpretación porque yo veo que aquí está la palabrita Ben, o sea, hijo. Entonces, para mí el papá se llamaba hijo. Que el nombre del papá signifique verdad es otra cosa, pero que ese era su padre, ese era su padre. ¿Listo? Vino palabra del Eterno a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ¿cierto? Y ve a Nínive. Pero esta palabra, diciendo, un presente continuo, es esta expresión, la expresión lemor. Eso es. Y vamos a subrayar solamente la palabra lemor. O sea, ahí en el hebreo dice lemor. Lemor, ¿qué significa? Significa decir, anunciar, avisar. Sí, a veces también es colocada como, a ver que por aquí yo ya he colocado las interpretaciones, como anunciar, como advertir, sí, o sea, como que la palabra vino y le advirtió, le dijo, le contó, le expresó, sí, o sea, como que para que veamos que la palabra lemor
es más allá de decir, sino que ese decir tenía un propósito, de advertirle, de guiarlo, ¿cierto? De contarle, ¿vale? De advertirlo, de anunciarle. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿hasta ahí alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? No hemos visto mayor cosa, digamos, en cuanto al texto. O sea, no hemos avanzado en el texto. Hemos visto varias cosas, sí, pero no hemos avanzado en el texto. Hasta ahora vamos en el capítulo 1, versículo 1, perdón. No sé si alguien tenga alguna pregunta o alguna aclaración o aporte hasta ahí. Bueno, este libro, igual que prácticamente todos los libros de los profetas, están muy poco comentados. El único que se arriesgó a hacer como un comentario de este libro fue Rachi, así como bien largo. En el Tanakh de Katz, algunos de ellos comentan versículos, digamos, un rabino, creo que es Joseph Caro, comentó algunos versículos nomás. En la Haftarah de la Paracha Minja, en el libro de Levíticos, encontramos ahí como una breve, o sea, como que abordaron de manera breve todo el libro. Leyeron exactamente 4 versículos de cada capítulo. Es decir, 4 versículos del capítulo 1, 4 del capítulo 2, 4 del capítulo 3, 4 del capítulo 4. No sé con qué objetivo habrán hecho como esa separación. Y como les dije la semana anterior, este libro, el libro de Jonah, tiene algo curioso. Y es que en la fiesta de Yom Kippur algunas escuelas judaicas lo leen, lo tienen como establecido en sus tradiciones, leerlo. Y se centran muchísimo en la cuestión de Nínive, de cómo el accionar de una persona puede llevar a otra hasta el arrepentimiento divino. Sí, una postura interesante. Ellos ahí pues tienen explicaciones y esto y demás sobre el libro de Jonah, exclusivamente relacionado como a la fiesta de Yom Kippurín. ¿Listo? Entonces pues es como lo que hay que entender o tener presente del libro, ¿vale? En cuanto a lo que han hecho de estudio, aquí por ejemplo que ellos a veces hacen algunos comentarios, no hay ninguno. Simplemente está como la traducción y ya, ¿vale? Vamos a continuar entonces. Y aquí entonces se empieza a poner más bueno el libro. Y dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Ojalá que puedan contar los gran. Ahí sería el primero. Gran ciudad, Gadol. Y pregona contra ella, ¿cierto? Pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y vamos a mirar otra. Dice el 2, dice, levántate y ve a Nínive, la ciudad grande. Ahí se nota que está la palabra Gadol. Y predica contra ella, pues su maldad ha subido ante mí. Vamos a mirar también el Tanakh sefardita. Vaya camino a la gran ciudad de Nínive y proclame contra ella, porque su perversión ha llegado contra mí. Entonces cuando leemos en varias versiones hay que mirar primero los puntos en común. Los puntos en común en todas es que todas dicen contra ella. No a ella, sino contra ella. Sí, o sea, una acusación contra ella. Contra. Acuérdense, contra. ¿Sí? Pero vamos a centrarnos solamente en la primera palabra, ya que vimos todo el primer texto, el primer versículo. Espero que no. Creo que nadie escribió ninguna pregunta. Aquí están llegando los comentarios. No veo ninguna pregunta o ningún aporte. O no, yo creo que puede ser esto. Bueno, igual tampoco, pues, digamos, tampoco está tan abierto el texto, ¿no? Levántate. Vamos a empezar acá entonces. Levántate. ¿Sí? La palabra levántate. ¿Estaba que acostado? La palabra levántate es la palabra cum, como ya les había contado. Se las voy a colocar por acá para que ustedes la puedan ver. Es decir, el capítulo 2, el versículo 2, disculpen, inicia de una vez con esta palabra, con este término. Y es la palabra cum. ¿Sí? No sé realmente. Vamos a ver si por aquí de pronto está. Jonah, a ver qué número de hebreo es.
para que lo comprobemos en el Strong. A ver. Mientras que carga. Si tienen alguna pregunta o duda, es el momento. Bueno, el 2 dice levántate. Cum, 69, ¿qué? Ya les voy a mostrar, permítanme un segundito. 69, 65, ¿listo? Esa palabra significa, bueno, levántate, ¿cierto? Afírmate, ármate, camina, despiértate, enderézate. Bien, entonces este término, cum, Hebreo 69, 45. ¿Cierto? Cum, Hebreo 69, 65. ¿Listo? Cum, levántate. Levántate. Ahora, este cum, vuelvo y repito, hace referencia a levantarse o caminar o irse, pero apresuradamente. Vamos a mirar rápidamente en el libro de Jonah también. Después de que el pescado gigante lo traga, vamos a ver qué sucede. Y miren lo mismo. Levántate y ve a Nínive. Es decir, vamos a copiar el 3.2 y lo vamos a comparar con el 1.2. A ver qué diferencia hay entre una y otra. O sea, antes de ser tragado por el pez, vamos a colocar acá antes y vamos a colocar acá después. Sí, este es el después. Este es el después del capítulo 3, versículo 2. Quiero que los comparemos. Y vamos a mirar el 1.2. Entonces, antes de ir de lo del pez gigante y después de lo del pez gigante. Entonces, levántate, ¿cierto? Y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y pregona contra ella, y proclama en ella, oh, porque ha subido su maldad delante de mí, el mensaje que yo te diré. ¿Quién cambió, digámoslo así, quién cambió la ordenanza? ¿O quién cambió el ambiente? El creador. Es decir, pasó del pregona contra ella a proclama en ella. Y no solamente eso, sino que ya no habla de su maldad, sino que habla de ¿qué? El mensaje que yo te diré. O sea, aquí en el 3.2, mientras que Jonah estaba dándose un paseo en el pez gigante, el Eterno ya había determinado para ese pueblo, para esa nación, para esa ciudad, un arrepentimiento, un perdón. Y yo no sé si realmente Jonah lo comprendió. A mi parecer yo creo que no. Yo creo que él se quedó con la primera orden, la maldad. En la segunda orden no menciona la maldad. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Aquí. Dice el 1.2, ¿no? 1.2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Y ojalá tengan ahí al lado de su hoja un subtítulo que diga conteo o número de ocasiones donde utilizó la palabra gran. Aquí está la primera. Gran ciudad. ¿Listo? Gadol. Mientras que carga. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonah se levantó. O sea, efectivamente él obedeció lo de levantarse. ¿Sí? Y Jonah se levantó. Y si vamos y miramos, el término
para levantarse es el mismo. Cum, solamente que está conjugado, creo que dice kurim, algo así. Karam, esperen a ver. El 3. Aquí está. Vayakam. ¿Sí? O sea, se levantó. Se levantó. O sea, efectivamente él se levantó. O sea, se apresuró. Jonah, ¿cierto? Aquí lo vemos en el 3. Jonah libró. Huir, escapar. Volvemos acá. Levántate con apresuradamente, rápidamente, y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Ah, yo les iba a mostrar el gran. Hagadolá. Y aquí vamos a hacer una pequeña corrección ya como para ir cerrando el día de hoy. No debería decir aquella gran ciudad, sino la gran ciudad. Y creo que los de Shalom Javerín sí lo pusieron así. Levántate y ve a Nínive, la ciudad grande. Así debería decir el texto. No aquella ciudad o aquella gran ciudad, sino la gran ciudad. ¿Qué nos dice el texto cuando utiliza la expresión la gran ciudad? Como lo explicamos la semana anterior, nos está diciendo que Nínive era en ese momento la ciudad más importante del planeta. Por eso le dice la gran ciudad. Y les coloqué la semana anterior el ejemplo con Nueva York, ¿cierto? Que dicen, o está establecido, ¿no?, que Nueva York es la ciudad más importante del planeta. Entonces, si vamos a suponer que el Eterno le dice, váyase y predíquese en Nueva York, entonces cabría el título La Gran Ciudad. ¿Sí? La Gran Ciudad. No aquella gran ciudad, sino la gran ciudad. Como lo colocaron los hermanos de Shalom Javerín. ¿Sí? Levántate y ve a Nínive, la ciudad grande. O la gran ciudad. Ahí no hay como problema. Pero que quede especificado que es la. La particulariza. La. ¿Por qué? Porque el término es Hagadolá. La grande. O la gran. ¿Sí? Ja, la, gadolá. Diciendo que es femenino. Si las terminaciones acá o con esta vocal, se me olvidó, la cames creo que es. No me sé muy bien los nombres de las vocales. La A larga con la hey al final son las terminaciones femeninas. Entonces, gadolá. La gran en el sentido femenino. ¿Listo? Vamos a continuar. Entonces, en el conteo de gran, anótese uno ahí. Aquella gran ciudad, primer gran. Y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Ha subido su maldad delante de mí. ¿Sí? Se ha incrementado. Es que ha subido, es como si la maldad tuviera alas y volara hacia el espacio. ¿Sí? No, ha aumentado su maldad. Vamos a ver cómo lo coloca los de Shalom Javerín. Dice, levántate y ve a Nínive, la ciudad grande, y predica contra ella, pues su maldad ha subido delante de mí. Vamos a ver cómo lo colocan por acá. Fue la palabra del Eterno a Jonah, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, que ha ascendido su maldad hasta mi presencia. ¿Sí? Ese sería el texto 2. Y el texto 2, pues diría esto. A ver. Encontramos la palabra que les digo, levántate, ¿cierto? O sea, para mañana es tarde. Cum. No lo voy a señalar todas, simplemente quería señalar eso. Lej, el Nínive, aquí está el nombre de la ciudad, Nínive, voy a señalarla acá también. Nínive. Jair,
Hagdolá. Ahí está. Ukra aleija kialta raatan lefanai. Sí, o sea, en ese tramo lo que menciona ahí es que la maldad de ellos ha subido delante de mí, se ha incrementado delante de mí su maldad. Y dice el 3, levantóse, estoy leyendo la Shalom Haverín, levantóse Joná para huir lejos del Eterno a Tarsis, Tarshisha. Bajó a Jope y halló un barco que estaba para ir a Tarshisha, Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para irse con ellos a Tarsis, lejos del Eterno. Vamos al 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Eterno a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Creador. No indica realmente si el barco era un barco como tal de pasajeros o era un barco mercante. En aquella época pues habían barcos que hacían la doble función, ya fuera un barco de dignatarios, pues ahí no se llevaban mercancías, pero si era un barco digamos de gente no tan importante, pues se hubiera podido llevar mercancías, o habían barcos que eran meramente de mercancías y por lo general esos barcos se movían en compañía de otros. Sí, o sea, es extraño que un solo barco parta de un puerto hacia Tarsis, o sea, un solo barco es extraño todo esto que está sucediendo acá. Y dice que él compró el pasaje, pagando su pasaje. Por ahí hay unos comentarios que dicen que esos comentarios son pues un poco como fantasiosos, ¿no? Como que tratan de rellenar la historia más que todo como para los niños. Y dice que Jonás, de dónde sacó dinero para su pasaje, que él iba hacia Jope en su afán de huir y que en ese lugar, en Jope, encontró un dinero, o sea, en el camino encontró un dinero y que ese dinero, pues obviamente lo colocó ahí el Eterno, pues lo colocó en ese lugar para que él lo encontrara, pero que era un dinero que era exacto, o sea, que el dinero alcanzaba, o sea, era una medida que se podía o comprar un pasaje hacia algún lugar muy lejano como Tarsis, el cual era un pasaje muy caro, por eso dice pagando su pasaje, o sea, dice que no se entró de polizón, y que ese mismo dinero alcanzaba para un viaje desde la tierra de Israel hasta Nínive, es decir, como si él se hubiera encontrado en el camino un dinero. Entonces, vamos a suponer que, pongamos un ejemplo tonto, yo tengo que pagar, digamos, algo, digamos un recibo, pero también me quiero comprar unos zapatos. Yo voy por la calle y me encontré, los zapatos valen 100.000 y el recibo me llegó por 100.000. Yo voy por la calle y me encontré 100.000. ¿Sí? Entonces tengo ese problemita. Yo me quiero comprar los zapatos, valen 100.000. Y quiero pagar el recibo, vale 100.000. Es una plata que me encontré. Entonces, pues una persona, nosotros, ¿no? Viéndolo desde esta perspectiva que a veces nos colocamos por encima de los personajes bíblicos en el sentido de que no los vemos a ellos como seres humanos. Y nosotros también a veces nos olvidamos que nosotros somos seres humanos. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Hubiera ido a Jope con ese mismo dinero? Perdón, a Tarsis. ¿O hubiera ido con ese mismo dinero a Nínive? Es decir, ¿hubiera pagado el recibo o se hubiera comprado los zapatos? Y lo más probable es que se hubiera comprado los zapatos. Hagamos de cuenta que Jonás se compró los zapatos en lugar de pagar el recibo, hacer lo que hay que hacer. Y citan un texto del Pirkei Avot, de la Mishnah, de las explicaciones del Pirkei Avot. Creo que es, a ver que yo por aquí lo tenía anotado. Esperen a ver, creo que es la Mishnah 3. Bueno, se los debo con exactitud, pero creo que es la Mishnah 3, en el apartado 1, donde dice, hablando de Jonás, dice, yo tengo que hacer lo que yo tengo que hacer. Es una frase que uno diría, pero esta frase no tiene sentido. Pero luego le viene la explicación, y es que nosotros como seres humanos tenemos que definir prioridades, y que las prioridades son lo que deben ejecutarse en primera medida. Es decir, si yo me he propuesto hacer algo antes que otra cosa, yo tengo que hacer eso primero, porque yo tengo que hacer lo que tengo que hacer.
Sí, es como una explicación que da el Pirkei Avot un poquito a este texto de dónde sacó el pasaje y por qué decidió viajar a Tarsis. Ahora, Jonah se nota que no es una persona que está con tonterías. O sea, no cogió el barco y se fue allí a la vuelta de la esquina. No, cogió un barco que iba para el otro lado del planeta. Sí, a ver, buscamos nuevamente por acá. Ninive y Tarsis. Sí, o sea, el tipo hubiera podido haber viajado a muchos lugares que habían de entre Tarsis y Jope, pero él dijo no, yo me voy al lugar más apartado desde Jope. Sí, es como si usted, ay, bueno, se quedó cargando, ahí está. Entonces, bueno, según esta aproximación, es una aproximación porque es una línea recta, obviamente el barco no va a coger pues por tierra, es lógico. Es una aproximación, hay una distancia más o menos de unos 3.400 kilómetros. Me toca confirmar eso porque está como muy largo. Bueno, 3.400 kilómetros, digámosle. 3.400 kilómetros desde Jope hasta Tarsis. Y lo que trato de mostrar es que él se fue al punto más lejano donde había un puerto. ¿Sí? Se fue al punto más lejano. Como si usted hoy, usted está, digamos, aquí en Bogotá y le dijeran, bueno, váyase a predicar a tal parte del planeta. Si dijera, no, yo me voy al punto más lejano. Y por allá se internara en el Polo Sur. Sí, se fuera por allá con los pingüinos, ¿cierto? Por allá en el Polo Sur, con las orcas y eso. Más o menos eso fue lo que hizo Jonás. Entonces, es una persona que está determinada a huir del Creador. Porque hubiera podido huir a toda esta costa de acá. Todo esto tenía puertos. Todo esto, pues no cada kilómetro o cada metro había un puerto, pero habían puertos por ahí. Y por acá también, en Grecia, en Turquía, en Italia, en Chipre, ¿cierto? Por acá, en Chipre, por acá, en Córcega, en Sicilia, todo eso estaba lleno de puertos. Mallorca también por acá. Pero no, él decide irse al punto más lejano que encontró. Vemos que es una persona que no está con bobadas. Huir. ¿Y por qué escogió Tarsis? ¿Qué pasaba en Tarsis que él dijo, allá no hay manifestación divina? Tarsis era un puerto donde llegaban muchísimas personas de distintos lugares de procedencia. Y allá en Tarsis había una mezcla cultural y religiosa de absolutamente todo. Todo iba a parar allá a Tarsis. Era un lugar de encuentro para las culturas. Y se encontraba gente de África, gente de Italia, gente de la Galia, o sea, de Francia, gente de Hispania, de España, gente de los fenicios, gente de los griegos, de los turcos, de toda esta gente se encontraban allá en Tarsis y comerciaban, intercambiaban, era un puerto de intercambio, como lo que vendría a ser aquí en Colombia, a ver, en otras épocas, ¿no? No sé, un Cartagena, o lo que viene a ser hoy en día el país llamado Panamá. Sí, Panamá es precisamente eso, un lugar donde llegan muchos barcos de muchísimas culturas, de muchísimas procedencias, con mucha mercancía. Y en Panamá, pues lo que hay es eso, hay un intercambio cultural muy amplio, sí, bastante amplio. Y sucede en los lugares donde son puertos importantes, repito, como Panamá, en este caso Tarsis, pues era ese puerto importantísimo. Entonces yo supongo que Jonah, que eso lo vamos a ver en la otra clase, dijo, no, paila, esta gente allá en Tarsis hay una mezcla de todo. Lo menos probable es que el Eterno me vaya a buscar por allá, donde hay paganos y donde hay un montón de cosas que no tienen nada que ver con él. Y antes de que él llegara a Tarsis, pues fue interceptado en el camino y el Eterno pues hizo que lo lanzaran de la barca, como lo vamos a ir viendo en las próximas clases. ¿Listo? Creo que vamos a dejarlo hasta ahí. No sé si haya de pronto alguna duda o pregunta. Creo que ahorita aquí leyendo, mirando este texto, yo leía, creo que por acá, en la de Cefaria, por acá, yo leí Hagadolá. No, no es Hagadolá, es Hagdolá. ¿Listo? Hagdolá. Hagdolá. Porque esta Gimel no tiene acá como tal pues la vocal A. Tienes una cheva y esta cheva no está sonando. Entonces Hagdolá. ¿Vale? Hagdolá.
En algún lado la vi como Hagedolá. Ah, creo que por acá. Hagedolá. Ah, no, también Hagdolá. Sí, y acá. No, no lo pone. Bueno, Hagdolá. ¿Listo? Bien, ¿alguna duda o pregunta hasta ahí? Entonces, en conclusión, podemos decir hasta ahí podemos decir que el Eterno envió a su palabra, ¿cierto? Dijimos que no fue el Eterno, su palabra, la palabra del Eterno, que es un ser, para que le dijera a Joná, levántate y ve a la gran ciudad, Nínive, ¿sí? O a Nínive, la gran ciudad, más bien, es el orden correcto. ¿Listo? Así como cositas importantes, la importancia de ese término de Bar Yuhedbaje, ¿cierto? Aquí está, de Bar Yuhedbaje. Y bueno, la posición de Jonás ben Amitai, ¿cierto? Jonás, hijo de Amitai, Jonás, hijo de mi verdad, de mi verdadero, o algunos dicen que bueno, que puede hacer referencia a su actitud fuerte y estricta. Y hoy observamos a grandes rasgos el concepto de misericordia, ¿sí? Que Jonás no entendió o no había entendido o no vio completamente el concepto de misericordia, que tiene muchas caras, como un dado. Colocamos el ejemplo con eso y colocamos el ejemplo del diluvio, que en el diluvio vieron muchas manifestaciones de la misericordia, y cuando Dios le coloca a alguien una enfermedad, un padecimiento, etcétera, eso es misericordia también divina. Y cuando Dios decide cortar a alguien, es también misericordia divina. ¿Sí? La misericordia es un término muy amplio y que aplica a conceptos de nuestra vida que a veces no lo vemos de esa manera, pero que pertenecen a eso, precisamente a la misericordia del Creador. Vamos a orar. Que estén bien.